Buen día, hermanos. Buenos días. Es bueno verlos reunidos, estar reunidos, y es una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un privilegio para mí. Siempre que predico es algo especial. Es estar transmitiendo algo que el Señor dijo, así que con mucho temor también. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar nuestras exposiciones en el libro del profeta Malaquías. Este es un libro muy corto, es un libro muy dinámico. Dios habló a Israel por boca de Malaquías, y el profeta eligió un método especial de profecía. Claro está, él estaba proclamando la palabra del Señor. Pero ¿cuál era ese método? ¿Cómo utilizó la profecía Malaquías? Su método fue hacer una declaración de una verdad fundamental, de una verdad principal, una verdad en la cual el pueblo de Dios estaba cuestionando. Tenía muchas preguntas. Claro, después les dio la respuesta, la ilustró para que lo comprendan mejor e hizo su exhortación. Entonces, el profeta Malaquías tuvo una gran tarea de entregar un mensaje muy fuerte, un mensaje duro a los judíos. Él pensaba ayudar al pueblo y reprenderlos de una forma especial, porque ellos estaban viviendo mal, estaban metódicamente, constantemente. Ellos estaban caminando cuesta abajo en su relación con Dios. Por favor, hermanos, abran su Biblia en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Malaquías. Vamos a dar lectura al capítulo 1, verso 10 al 14. Capítulo 1, versos 10 al 14. Y la palabra de Dios dice así: ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros no habéis... y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fácil guíes, que nos ilumines por tu Espíritu Santo para entender lo que tienes, Señor. Queremos dejar esta mañana en tus manos, queremos dejar bajo tu dirección, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos, amén. El título de la prédica de esta mañana es una exhortación de Dios. Está basado en Malaquías capítulo 1, versos 10 al 14. Y saben, hermanos, antes de comenzar con la enseñanza que tienen estos versos para nosotros, quisiera que recordemos un poco el contexto de lo que estaba sucediendo. Más o menos habían pasado 100 años después de que el pueblo judío había regresado a su país. Lejos había quedado esa experiencia de la esclavitud y la cautividad en Babilonia. Ese tiempo, cuando se dio el tiempo de regreso, Zorobabel había reconstruido el templo. Nehemías había logrado estabilidad económica, política, social del pueblo. Esdras había establecido un avivamiento espiritual con énfasis en la palabra de Dios. Sin embargo, al pasar casi 100 años, continuaron siendo una nación pequeña. No eran libres completamente. Todavía estaban bajo el control de los persas. Así que el pueblo se encontraba en una condición económica inaguantable. Estaban sufriendo. Y esa situación los estaba llevando a la desesperación. Con el templo ya reconstruido, se habían retomado, se habían restablecido los días. Comienza con esas palabras de ánimo. Y aunque Dios tenía un sinfín de cosas que reclamar a su pueblo, primero les aseguró, primero les confirmó su amor. Les dijo estas palabras: yo os he amado, dice Jehová. Pero el pueblo respondió insolentemente:
desagradecidos ¿Y saben qué dijeron ellos? Ellos hicieron una pregunta: ¿en qué nos amaste? Y saben, hermanos, estas respuestas representan esa incredulidad, representa esa falta de relación, de amor con Dios. ¿En qué nos amaste? El pueblo estaba dudando del amor sincero, el pueblo estaba dudando de ese amor genuino del Señor. Y saben, cuando estaban dudando, esa falta de comprensión del amor de Dios los llevó a menospreciar y deshonrar el nombre del Señor. Los llevó a tener en poco el altar del Señor y a contaminar la mesa de los sacrificios con ofrendas impuras, enfermas, podridas y dañadas. Entonces, el principal y el primer pecado del pueblo judío fue dudar del amor de Dios, de la elección. Y eso era un síntoma de enfermedad, ese era un síntoma de pecado. Fue menospreciar el nombre de Dios y ejercer irreverentemente y presentar sacrificios defectuosos delante del Señor. La calidad de los sacrificios que estaban ofreciendo al pueblo reflejaba su carácter como adoradores. Representaban a quien les servían, pero se estaban equivocando. En este contexto, Dios, Jehová de los ejércitos, hace un llamado para que cambien de actitud. Llama la atención de ellos, les hace exhortaciones. Y esa mañana vamos a ver 2 exhortaciones. Y la primera exhortación es que Dios les dijo: no estén lejos del templo. No estén lejos del templo. Versículo 10. Den lectura conmigo, por favor. Verso 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre de balde mi altar? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Ahora, para que tengamos un contexto, esta sección comenzó con el versículo 6. Malaquías, en primer lugar, a los sacerdotes como representantes de toda la nación. Y a través de los sacerdotes se dirige a todo el pueblo y les dice: ustedes están presentando sacrificios y ofrendas. Es cierto, es verdad que esos sacrificios y ofrendas Dios ya los mandó en el pasado. Es decir, ustedes están cumpliendo con lo que Dios mandó, lo que es ordenado, lo que está establecido en la ley. Sin embargo, también es cierto que la ley dice que cuando alguien trajera algún tipo de animal para el sacrificio o trajera alguna ofrenda delante del altar, no debería de traer lo peor o lo dañado. En ese contexto, Dios, a través de Malaquías, empieza a argumentar con ellos. Les hace preguntas. Y ahora esas preguntas son importantes, porque esas preguntas les sorprenden. Son preguntas que impresionan, porque para que no quede ningún tipo de excusa. ¿Y saben cuál es la primera pregunta? Es: ¿cómo actúas? ¿Cómo te relacionas con tu padre? ¿Acaso no le ofreces respeto y honra a tu padre? Y claro, nosotros podemos imaginar que la respuesta de la gente, del pueblo de ese día, era: por supuesto que honramos a nuestros padres. ¿Saben? Estaban muchos más familiarizados con el sentido y honor y temor reverente hacia los padres. El papá y la mamá tenían un honor especial. Otra pregunta que Dios hace es: ¿qué hacen con el rey? ¿Qué hacen con los nobles, con los gobernantes que tienen a su alrededor? ¿Acaso no le temen? ¿Acaso no les respetan? Y casi podemos escuchar al pueblo respondiendo: claro que sí, tenemos gran respeto a las autoridades que están por encima de nosotros. Y saben, el pueblo estaba afirmando que ellos respetaban, honraban a sus padres y también honraban y temían a sus gobernantes. Y es en ese momento que se escucha la voz de Dios diciendo, ¿no? El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero saben, hermanos, se puede ver esa confusión que tenían en la mente el pueblo de Dios.
Y su confusión era muy grande, porque respondieron, escuchen lo que respondieron: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En qué hemos deshonrado tu nombre? ¿En qué hemos deshonrado tu persona? Y no hemos mostrado amor reverente hacia ti. ¿Qué preguntas, hermanos? ¿Qué es después? ¿Qué es lo que estaban diciendo? Por el contexto, entonces, podemos darnos cuenta que lamentablemente el pueblo otorgaba, concedía honor a un nivel natural, a un nivel horizontal, es decir, ¿no? Otorgaban honor al Padre y también temor al Señor terrenal. Pero ellos no lo estaban haciendo a nivel espiritual. No honraban a su Padre celestial, no enaltecían al Señor, ni le tenían temor. Por eso el Señor tiene que responder: ustedes despreciaron, ustedes deshonraron mi honor, deshonraron mi nombre. ¿Por qué? Porque ellos estaban actuando de una manera vana, de una manera superficial, hipócrita y no conforme a la ley. Ahora, hermanos, gracias a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no solamente es Padre de los judíos, sino es Padre de nosotros. Por Cristo Jesús se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Él es nuestro Padre. ¿Acaso no merece lo mejor como Padre? ¿Acaso no le podemos dar lo mejor a Él? Y no solamente esto. Si cada uno de nosotros hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro amo, nuestro Rey, que somos sus súbditos, que somos sus siervos, que somos sus esclavos, ¿no merece Dios nuestro temor? ¿No merece nuestra honra? Hermanos, si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre y actuamos de manera deshonrosa, estamos humillando y ensuciando el nombre, su nombre. Y nosotros decimos y afirmamos como el pueblo judío que Él es el Señor de todos nosotros. Y saben, no estamos actuando con temor reverente. No estamos actuando según lo que nosotros afirmamos que Él es el Señor. Y saben, si Él es el Señor, ¿por qué no es el Señor en las cosas diarias de nuestra vida? ¿Por qué no es Señor? Por ejemplo, cuando el pueblo tenía que presentar sacrificios y ofrendas, ¿por qué lo hacían de una forma inadecuada? ¿Por qué estaban ofreciendo sacrificios de una manera incorrecta? Ellos presentaban en el altar del sacrificio pan inmundo. Y esto era una gran ofensa, algo grave a la luz de las Escrituras. Además, ellos estaban despreciando la mesa como si fuera poca cosa. Ahora, tal vez en su mente pensaban: ¿qué importa si ponemos delante del Señor estas cosas dañadas? ¿Qué importa si podemos dar estas cosas sucias o inadecuadas? Pero el Señor les responde y les dice: cuando traen animales ciegos, cuando traen animales cojos, ¿no es malo? ¿No están despreciando la mesa y el sacrificio que Dios ha establecido? ¿No lo están despreciando? Así que esta actitud falsa, poco respetuosa y superficial, era una deshonra para el nombre de Dios. Y a través de Malaquías, Dios trae una respuesta clara, una respuesta precisa para aquella nación. Si ven en el versículo 9, Él les llama al arrepentimiento. Dios les dice: oren, busquen al Señor para que Él tenga piedad. Entonces el pueblo sí tenía una salida, el pueblo sí tenía una opción para todo lo que estaba de manera vergonzosa. Debían buscar la misericordia, deberían de buscar el favor del Señor. Él estaba invitando al pueblo a buscar su rostro. Ellos debían de orar con una actitud de arrepentimiento y obediencia a su pacto. Y Dios entonces les perdonaría, derramaría de su gracia en la vida de los hombres y también del pueblo. En el verso 10 les dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Cuando vi este verso, me pregunté: ¿por qué
está introduciendo estas palabras. ¿Qué quiere decir con estas palabras? Y lo que yo pude aprender es que el templo, hermanos, en ese tiempo era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Era una especie de ayuda visual para que su pueblo sepa que Dios habitaba junto a ellos y para que puedan evidenciar que hay comunión con Él. Pero en ese momento existía un espíritu equivocado, un espíritu mercantilista en los sacerdotes. Ellos iban, abrían las puertas, encendían los fuegos, tan solo para asegurarse una recompensa. Estaban buscando. El servicio a Dios se había degenerado. El servicio a Dios era egoísta porque estaban buscando solo recompensa. Dios es santo. Dios es santo y expresó su deseo de que alguna persona cierre las puertas del templo, ¿no? Y que pueda impedir la presentación inútil, hipócrita de esos sacrificios. Da a entender que es mejor interrumpir todos los sacrificios que presentar ofrendas fingidas. Dios no aceptaba esos rituales vanos. Dios no aceptaba esas ofrendas porque no tenían ningún valor para Él. Ahora nosotros sabemos que Dios no está confinado, no está limitado al templo. Pero es ahí donde se manifestaba su presencia. Es ahí. Entonces, es en este lugar donde los sacerdotes y el pueblo tendrían que buscar el rostro de Dios. Es en ese lugar donde debíamos buscar la misericordia de Dios para ellos. Sin embargo, como ya vimos, la idea central de estas palabras del Señor en el verso 10 es que Él expresa su deseo de que alguien vaya y cierre las puertas. Ahora, estas palabras no solo eran un acto disciplinario, sino que Dios deseaba que su pueblo quedara fuera de su presencia. ¿Se pueden imaginar esto, hermanos? Es lo peor que les podía haber pasado a los israelitas, estar fuera de la presencia de Dios. Dios prefería que estuvieran apartados, alejados, a que vinieran sin ganas, con rebeldía, fingiendo una adoración y un compromiso que no sentían. Él prefería cerrar las puertas del templo. Dios les dijo: yo no tengo complacencia en vosotros, ni de no aceptaré ofrenda. Todos sus rituales llegaron a ser vanos. No tenían ningún valor para Dios. Él no los aceptaba. Hermanos, tanto el pueblo como los sacerdotes habían entendido mal el sistema de sacrificios. Pensaban que al ofrendar, que al dar, que al llevar estos sacrificios, le hacían un favor a Dios. Ellos estaban pensando, creían que la ofrenda que daban era para que Dios esté satisfecho, para que Él esté contento, para que Él esté feliz. Pero eso era una equivocación total. Dios no necesitaba de sus ofrendas. Dios no necesitaba de los sacrificios del pueblo para sustentarse, para estar complacido o para estar contento. Eso no necesitaba Dios. Todo lo contrario. Los sacerdotes y el pueblo tenían que recordar que presentaban las ofrendas, por un lado, como una forma de acercar en adoración, y por otro lado, como un testimonio para afirmar y asegurar que todo el tiempo estaban siendo sostenidos y sustentados por Dios. Para eso tenían que ofrendar. Entonces, lo que Malaquías les está exponiendo, lo que está exhortando, es que el pueblo de Dios no debería alejado del templo. Ellos no deberían de alejarse de ese lugar porque era el templo un símbolo de la presencia de Dios y la comunión del pueblo. Y el ofrendar era una acción de gracias para adorar, para exaltar a Dios. El pueblo debería de arrepentirse. Tendría que buscar el rostro de Dios, pedir perdón por sus acciones corruptas y podridas delante de Dios. Pero la pregunta que debemos hacer: ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Para qué nos sirve esto? Hermanos, sin lugar a dudas, podemos ver que la iglesia evangélica de este tiempo se está descarriando.
Los miembros de las iglesias se han desviado, han vuelto sus ojos a sí mismos, cuando todo lo contrario, nuestros ojos deberían de estar puestos en Dios. Hermanos, debemos aprender a confiar completamente en Dios y debemos estar listos para servirles sinceramente. En este tiempo, en esta época donde está de moda ser creyente, todos son cristianos ahora, ¿no? La vida cristiana es una vida sin retos, una vida sin compromiso. El pecado nos engaña y nos dice que se puede adorar a Dios y que también nosotros podemos seguir viviendo con esos hábitos, con esa actitud de nuestra vida anterior. Nos engañan. Nos dice que se puede adorar a Dios, pero que no es necesario tomar las cosas de Dios tan en serio. Hermanos, nosotros si queremos ser hombres y mujeres que vamos a vencer este mundo, si queremos ser hombres y mujeres que queremos adorar al Señor de buena forma, tenemos que tomar decisiones definitivas, tenemos que tomar decisiones tajantes. Nuestro servicio a Dios debe ser por amor a Él. Aunque nunca recibamos una recompensa, debemos amarle, debemos servirle por amor. Debemos servirle a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Eso es un desafío para nosotros. Es el propósito de en la vida de cualquier hijo de Dios. Ese es el propósito. Ahora la pregunta es esta: si estamos dispuestos a vivir de esa manera, estamos a servir a Dios genuinamente, estamos dispuestos a poner nuestros ojos, nuestra mirada en el lugar que nos conviene, en el lugar que es especial para nosotros, si estamos dispuestos a poner nuestra mirada en Dios. La pregunta es si estamos dispuestos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Que no estemos alejados del templo, es decir, que no estemos alejados de la presencia de Dios. Hermanos, ¿estamos dispuestos a hacer esto? ¿Estamos dispuestos a vivir de esa manera? Buscando el rostro de Dios, pidiéndole misericordia, bondad, porque ciertamente nos equivocamos. Hermanos, debemos pedir que Dios nos ayude, que Dios nos muestre la manera de servirle y adorarle. Ese es el desafío, esa es la exhortación para nosotros en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a esta exhortación? ¿Qué es lo que vas a hacer tú, hermano? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero hay una segunda exhortación. Y esa exhortación es la que debemos revisar y recordar constantemente en nuestras vidas. Y esa exhortación dice así: no estén lejos del verdadero sacrificio. No estén lejos del verdadero sacrificio. Verso 11 al 14 dice así: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová de los ejércitos. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Eso es lo que nos está diciendo. Y saben, hasta ahora Malaquías nos ha mostrado de una manera que el pueblo de Dios, de una manera consciente y voluntaria, estaba deshonrando, estaba desprestigiando el nombre de Dios por la forma en la que le estaban sirviendo. Saben, todo lo que hacía el pueblo y los sacerdotes era algo frío, algo vacío, lleno de formalismo. Su servicio era inadecuado, incorrecto. Y Dios dice 2 veces en el mismo versículo: es grande mi nombre entre las naciones.
Ellos deberían de recordar esto. Su nombre es grande. Pero, ¿cuál es la idea central de este versículo? ¿Qué les estaba diciendo Dios a los de su pueblo? ¿Por qué dice, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones? Y saben, la idea de estas palabras es contrastar, es diferenciar la actitud, el comportamiento del pueblo judío hacia Dios con las demás naciones. El versículo nos dice que la adoración al nombre de Dios se daría desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone, en todo lugar. Recordemos que Dios amó y escogió al pueblo de Israel de entre todos los pueblos de la tierra. Ellos tenían la bendición, ellos tenían el cuidado de Dios, y una de sus tareas era dar testimonio a las naciones de la verdad, de la grandeza de Dios. Y saben, esa era su tarea, dar a conocer a Dios. Ellos tenían que ser diferentes a los otros pueblos. Su vida tenía que ser santa, apartada, es decir, que debían demostrar que estaban separados por y para Dios. Ellos debían demostrar el esplendor de las ceremonias. Ellos deberían demostrar sus corazones llenos de gratitud en los rituales. Ellos deberían de estar rendidos y maravillados por todo lo que podían ver, porque ellos podían ver la gloria de Dios. Tenían que mostrar la diferencia y así tener la atención de las naciones cercanas. Y saben, el mundo entero tendría que reverenciar al gran Dios de los judíos. Esa era su tarea. Sin embargo, el mismo pueblo de Israel había olvidado la grandeza de Dios. Lo habían olvidado y al mismo tiempo olvidaron la responsabilidad que tenían de atraer a las naciones para que temieran al verdadero Dios. Y lo peor es que no se daban cuenta de algo terrible. Ellos no se estaban dando cuenta. Dios no los necesitaba. Dios no los necesitaba. Ellos no tenían la capacidad de añadir, no tenían la capacidad de aumentar nada a Dios, porque Él no los necesitaba. Su gloria seguía siendo la misma desde los siglos hasta los siglos. No cambia. Todas las cosas buenas que podían hacer, todo el bien que podían mostrar, no le aprovechaban nada a Dios. ¿Saben? El pueblo era quien necesitaba cambiar. El pueblo era quien necesitaba una reforma, porque no se daban cuenta que ser adoradores era un privilegio. No estaban dándose cuenta de esto. El pueblo necesitaba reconocer la obra de Dios en sus vidas. Necesitaban reconocer que el nombre de Dios es grande entre las naciones. Deberían de reconocer esto. Ahora, seguramente, hermanos, fue muy triste para Dios tener que hacer una comparación entre su pueblo Israel, a quienes les había dado o se había revelado en forma real y personal, dándoles la revelación escrita de su ley. Seguramente era muy triste esa comparación con los otros pueblos. Sin embargo, este pasaje va mucho más allá. Tiene una referencia al futuro y se relaciona con la conversión de las naciones. Y también se relaciona con la desaprobación de la nación de Israel como representantes de Dios aquí en la tierra. El Señor los llamó para que sean luz entre los pueblos de la tierra. Y saben, Israel falló, se equivocaron, pero Él en su soberanía, pero Dios en su soberanía tenía planeado todo. Él iba a encontrar luz en otras naciones. Y en efecto, esto es lo que ocurrió. El Señor abandonó a su pueblo y el evangelio fue anunciado a los gentiles y a una gran multitud de ellos que se convirtió para servir al Dios vivo y verdadero y puso su esperanza en el Señor Jesucristo. Esto es interesante, porque los mismos pueblos que los israelitas miraban y despreciaban eran pueblos que iban a entregar ofrendas limpias al nombre del Señor. Y cuando Dios afirma esto, es porque tenía la intención
de generar celos en el pueblo. Todavía había amor en el Señor. Querían que se pongan celosos. Dios iba a manifestar a los que no preguntaban por Él. Por eso dice, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Y este es un contraste grande. La diferencia con la ofrenda sucia de los sacerdotes, con los otros pueblos que no ofrecerían lo ciego, lo cojo, ni lo enfermo, como lo estaban haciendo el pueblo judío. Y cuando Dios dice en todo lugar, nos muestra ese panorama grandioso, glorioso, del alcance de la redención del Mesías hacia toda la humanidad. Entonces, hermanos, Dios abandonó a su pueblo al juicio. Y el Evangelio fue anunciado entre los gentiles. Y una gran multitud de ellos se convirtió para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que pasó. Ahora, en los siguientes versos, en el 12 y en el 13, vemos cómo el profeta Malaquías vuelve a demostrar la falta de reverencia a Dios. Los sacerdotes estaban profanando el nombre de Dios y se habían cansado de cumplir con los requisitos exactos de los sacrificios. Y aunque no habían indicado o expresado de manera literal que la mesa del Señor era una ceremonia anticuada, obsoleta y sin sentido, ellos lo expresaron de una forma práctica, porque rehusaron dirigir al pueblo a ser reverentes. Ellos no estaban enseñando esto al pueblo. No les enseñaban a ofrecer lo mejor de sí al Señor. Y cuando decían que su alimento es despreciable, ¿saben? Ellos estaban considerando otros alimentos como de alta estima. Y es muy probable que amaran lo pagano. La idea de estas palabras es muy importante. Los sacerdotes estaban ofreciendo pan contaminado y en consecuencia estaban contaminando la mesa de Dios y así deshonraban, así menospreciaban el nombre de Dios. Pero hay algo más. La queja que hacen los sacerdotes en el verso 13. ¡Oh, qué fastidio es esto!, decían ellos. Se quejaban. Era un lamento que reflejaba que el servicio a Dios era fastidioso para ellos. Y por tanto se contentaban con presentar ofrendas inservibles. Los sacerdotes estaban aceptando del pueblo animales imperfectos. Estaban aceptando animales ciegos, cojos, enfermos. El pueblo en general estaba pensando, bueno, ya que tenemos que llevar, tenemos que dar ofrenda, entonces vamos este ternero cojo. Llevemos este cordero magullado, dañado, porque no nos es útil, no se puede comer. Ellos entendían la ley, pero no cumplían con la ley, porque la ley especificaba, establecía que se debería dar lo excelente, lo mejor. La ofrenda tenía que ser sin ningún tipo de daño interno o externo en el animal. Entonces, es verdad que el pueblo estaba siguiendo con los sacrificios y rituales, es verdad, pero lo estaban haciendo de una mala manera, tratando de engañar constantemente. En vez de traer lo mejor, en vez de traer lo perfecto, gente de ese tiempo pensaron que este engaño pasaría sin que Dios se fijara en el hecho que estaban ofreciendo lo peor y lo enfermo. Ellos estaban ofreciendo a Dios lo que no tenía valor en el mercado. Le ofrecían a Dios lo que no les costaba nada. Y esta actitud de menosprecio y deshonra a Dios es lo que enciende la ira de Dios para dar la sentencia de maldición. En el verso 14 dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Hay una maldición. Hermanos, debemos dar lo mejor a Dios, lo mejor de nosotros. Debemos dar lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros recursos, lo mejor de nuestros talentos, de nuestros dones. Debemos servirles, debemos ser adoradores a Dios. Hermanos, Dios se alejó de la hipocresía del pueblo judío y fue a buscar a los gentiles, a buscar verdaderos adoradores llenos del Espíritu Santo.
Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos tener cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque si vemos que las cosas de Dios son despreciables, no le vamos a dar el respeto ni la importancia de vida, porque esas cosas no tienen valor para nosotros. Hermano, hermana, yo te animo a pensar. Yo te pido que evalúes tu vida. Yo también lo haré, seguro que sí. Encontramos que nuestra adoración es vacía, si encontramos que nuestros sacrificios son sucios, sin pasión, sin arrepentimiento, sin reverencia, ¿saben? Debemos arrepentir, debemos ser celosos, volvamos a nuestro primer amor, volvamos a nuestras primeras obras, busquemos el rostro de Dios para que nos perdone. Debemos recordar que somos personas ordinarias, llamadas para formar algo extraordinario, para anunciar las virtudes de Dios. Somos llamados para reflejar el carácter de Dios al mundo. Somos su rebaño, somos su pueblo, somos familia de Dios, somos el plan de Dios para dar las buenas nuevas al mundo. Eso somos, nada menos. Y Dios no exige nada menor a ese estándar, porque fuimos comprados por la sangre del Señor Jesús. Ese es el precio por una esposa limpia, por una esposa hermosa y santa, que refleje los atributos, el amor de su perfecto esposo. Cada uno de nosotros debemos tomar la determinación de tener una vida agradable a Dios, una vida honesta, una vida de bien, luchando contra el pecado. Ahora, si no lo estás haciendo, hermano, si no lo estás haciendo, hermana, puedes volver a Dios. Puedes pedirle que te perdone. Podemos pedirle que nos auxilie, que nos renueve, que nos perdone, porque muchas veces todos nosotros pecamos, todos nosotros nos equivocamos, todos le fallamos, todos no entendemos lo que el Señor quiere para nosotros. Pero si nosotros vamos a Él, pero si nosotros nos humillamos, estoy seguro que el Señor nos va a perdonar. Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él nos ama. ¿Cómo está tu vida, hermano? Hermana, ¿cómo estás viviendo para Dios? Ahora es muchas represiones, hay muchas llamadas de atención para el pueblo de Israel y también para nosotros. Y esto nos puede parecer algo fastidioso. Y a veces no lo vamos a entender. Sin embargo, Dios dice, yo te he amado. Y todo lo que te voy a decir, todo lo que te exijo, procede de mi amor por ustedes. ¿Saben? Amado desde la eternidad hasta la eternidad. Ese amor es eterno. Yo los he elegido incondicionalmente. Aunque no tenían nada especial ustedes, yo los he amado. Aunque no había nada especial en ustedes, yo los busqué, yo los amé, yo los salvé. Hermanos, esta palabra nos llama a vivir conforme a lo que Dios ha planificado para nuestras vidas. Debemos vivir cerca del sacrificio verdadero. Es decir, debemos vivir cerca de lo que el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Debemos vivir a los pies de la cruz. Debemos amar, debemos respetarle, debemos entregar nuestro tiempo, nuestros dones, lo mejor que tenemos para Él, para amarle, para respetarle. Necesitamos de Él constantemente. Nuestra vida debe estar rendida a Él. Constantemente. Debemos contemplar su amor, debemos contemplar el poder de la gracia de Dios. Debemos mirar hacia adentro, hacia nuestras actitudes, hacia nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos comportamos? También debemos mirar a Dios, porque Él es la esperanza que tenemos. Él es el que nos ama. Él es misericordioso. Él es bondadoso. Hermanos, la exhortación de Dios es: no vivan lejos del templo, porque eso significa vivir lejos de la presencia de Dios. No vivan lejos del verdadero sacrificio, porque eso significa
que vivimos lejos del sacrificio que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Cómo vas a responder a la exhortación, hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pensar? ¿Vas a meditar? ¿Vas a evaluar tu vida a la luz de lo que dice la palabra? Hermanos, nosotros debemos vivir buscando el rostro de Dios, amando, respetándolo. No debemos dejar que el mundo nos lleve de un lado a otro. Nosotros debemos vivir para Él. Debemos ser adoradores. Que no presentemos